Muy buenas a todos amigos, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos nuevamente, miras el zoom, a Sherlock Holmes. Nos lo dejamos en el capítulo anterior, capítulo donde tenemos que ir al Divino Gremio, que es el capítulo, bueno, básicamente eh, es el lugar donde mucha gente con influencias, perdón, ama a las plantas. Por una razón que se desconoce, ama mucho las plantas y tenemos que ir para allá. Así que vamos a abrir esta carrita, el Divino Gremio, que ya sabemos la dirección. Y recuerda amigos que todos los que están suscritos en mi canal de Twitch, el canal está en la descripción de cada video, pues pueden seguirme allá. Y recuerden darle like, suscribirse para más, This compartir place más is importante beautiful, Holmes. Its y atmosphere is remarkably soothing. compartir, Let us suscribirse y find darle like someone para who could más. help us. Vale, este es el señor que vamos a tener que interrogar, que es el último, después de ahí no hay ningún otro más. Y veremos qué es esto. Vale, el libro gremio parece que es gente de China. Ah, A fragment of a flower pot. fragmento de una foto. Fragments of a flower pot. It fell down here. Dice Kew Royal Botanic Garden. Vale, estas son las macetas del lugar de la botánica de donde estamos haciendo caso. De los jardines, pues. Vale. The Kew Gardens symbol. Vale, se puede abrir aquí. Pero vamos primero acá arriba. Lo único bueno es que el Watson se queda hasta allá, hasta el fondo, ¿no? Así no estoy voy. Guru. Good day to you, sir. My name is Sherlock. I am exalting the sap. A while can you wait? From the trace of elements and moreover from the quality of the ambient geotropism it depends. Therefore, please, mind my gravitropism. Its balance, do not disturb. Disturbed is most definitely the word. There. Completed is the symbiosis. Welcome you are. To introduce myself I am the Tiene Green un tatuaje de Grand un Mystic. dragón que parece como una especie de The yakuza. Green Grand Mystic. Himself. This is me. Who am I speaking to? We are two gentlemen who are extremely interested in the vegetation philosophy that is advocated by this establishment. Listening to you, I am. A ver. Tatuaje primero que nada. Piensen en las llamas. Oh, practica la química. Interesante. We should like to take a look around, to immerse ourselves in the wisdom that emanates from here. It is a school of anastomosis, the divine scholastic syndicate for vegetation veneration and meditation. You may say, the divine syndicate, glory to the eukaryotic. Only true devotees, those whose hearts are ready to spermatophize in sharing of knowledge, are permitted to physically enter our vegetable kingdom and its wisdom. And to be permitted, you must earn it. Yes. No sé qué fue lo que dijo, pero sí, pero va. Separados. Green Grand Mystic, we are ready to become devotees and gain access to your temple. What is the name of our Lord, our God King? ¿Cuál es el nombre de nuestro Señor, nuestro Rey? Rey One, el Rey de Dios.
Our God King's name is Triwan, Green Grand Mystic. Hola. Good, good. I like you. Here is the holy key to the wisdom place. Holy donation can you make whenever you so wish. Thank you so much. I pray you to taste our fertilizer substance. From the burdens of life it helps to free. But of course. Raw sap, it is called. It is near the entrance. Vale, primero vamos a ver esa. Well, we will leave you to your meditation. Vamos a investigar y después volvemos a preguntarle. Si no va a hacer que se enoje el güey. Pero primero dejar la campana ya. Vale. No me da ninguna inflexión. Pero por aquí doy toda la vuelta. Mira este árbol ya. Qué chido. Vale. Ahí vamos. Mira, otro hombre aquí. Otro vato. That should be the raw sap that the Green Grand Mystic spoke of. La gran sabia bruta, no, tremendo. No, sí, ha de ser muy sabia. It is rather delicious, and of an excellent quality. My word, Holmes. Their sap is like a form of cocaine. Obviamente. Misa de narcóticos. The list of plant friends and benefactors, lawyers, well-known manufacturers, Abogados, industriales, political famosos, leaders. líderes políticos. Mucha gente, como siempre, está en cosas turbias aquí. Osmosis and photosynthesis. You came to make a donation? Glory to Triwan! You came to make a donation? Está más para allá que para acá. Glory! Mira qué guapo, mira. Estas plantas se parecen mucho a las que están allá. Caterpillars. They are raised as food for certain plants. Let's take them. ¿Por qué te llevarías unas orugas? No entiendo. No tocar. Mira, todas estas son plantas muy exóticas. Una planta carnívora. A tropical plant. Nothing of interest. A tropical plant. Nothing of interest. A ver aquí. A tropical. Vale, ninguno de estos dos son de interés. Supongo que estas sí. Si no son estas, las zonas del final. A tropical. Vale. Flamenrum diabólica. These three plants are identical to the ones shown at the exhibition. I shall take them. Tremendo, o sea, te las llevas como si nada, o sea. Y no te las escondiste, quién sabe, pero el pedo que ya te las lleva. Ostras. This must be Triwan, the Divine Syndicate's god. Vale, ese está más fumado que This nada. door is locked, but I can Así try que to ni open cuenta it. se va a dar cuando lo abrimos aquí. Va a estar... ya está más que para allá el güey. Ah, vale. Vale, ahí. Creo.
No, ahí está. Vale. Eso va por ahí. Vale, y este va aquí, ¿vale? Una vez hecho eso, agarramos la del medio. Y tiene que quedar... Bueno, tiene que quedar sí o sí así. Este así. Y ahí estamos. Uy, un laboratorio químico, ¿eh? Aquí hay cositas, gente. These instruments are used for smoking opium. Para fumar opio, no, tremendo. Medio drogadicto hediondo. A vast amount of opium. Muchas bolas de opio, más bien. Pinche chino. Armario de reactivos. Alcohol, botella This de reactivo. cabinet is full of chemicals. They are the same as the ones we found in the laboratory at Kew Gardens. This Punto de interés, ¿por qué? Vale, de momento no sé. Vale. That would be enough to perform the most difficult of chemical experiments. Usar a Toby para rastrear la peculiar valor del laboratorio. Ah, vale. Vale, entonces vámonos. Tenemos que irnos hacia afuera con las plantitas y volver con Toby. Vale, con permiso, señor. Está más para acá usted. Así que vámonos de aquí. Le preguntamos a este señor qué pedo y ya tengo todo lo que quería. Vámonos. Do you have friends at Kew Gardens? None. Not worthy there. Nevertheless, we have seen Kew Gardens flower pots in your yard. How could they happen to be there? What? Our sacred place you permitted yourself to search? Sacrilege. No, really now. There was a theft of plants at Kew Gardens a matter of days ago. And we believe the pots we found here may be connected with it. Please tell us, were you involved? No. Those plants were ours. They had stolen them from us. How so? Their director, Dump, I believe. Done. Yes, that's what I said. He borrowed from us 3 of our sisters for the exhibition at his green fly-infested gardens. But he never gave them back to us. Excuses and imbecility. So we went in and saved them. I see. So, if you stole those rare plants from them, then it means... Ah, I get it. Bravo, Holmes. I think the case is solved. No, we did not steal. We saved. Well, as a matter of fact, we were unable to find our 3 plants. I beg your pardon. And yet you took all of the exotic plants from the stand. They had disappeared. It was the least we could do. They stole our sisters, and so we stole theirs. Ah, Well, we will leave you to your meditation. Vale, entonces estos robaron las plantas. Y pero el problema ahora es que quién mató a quién. Va, tanta cosa que hay ahora. Vale, ahí. Vale, ese ahí. Vale, ese ahí.
Posición de White. Los estudios de la posición social de Margaret White dependían por completo de la fortuna del señor. ¿Vale? Aquí, la secta se llevó todo. El divino gremio robó todas las plantas de la exposición, incluyendo las especies letales. Podrían haberles usado para asesinar a Morten. Robo parcial. El divino gremio robó todas las plantas de la exposición, menos las letales. No, todo esto de aquí, ¿vale? De momento. ¿Vale? Gremio mató a Dune. El gremio mató a Dune, ¿vale? Ese es el primer que tenemos. Móvil de Albert. Albert tenía un móvil para matar a su padre. Dune había impedido que Albert cumpliera su sueño de alistarse en la Marina Real. Para matar a su padre, Albert obtuvo la venganza y con el tiempo habría sucedido a su padre por el puesto de director de los Kew Gardens. ¿Vale? Y móvil de Amis. Amis tuvo el móvil, pensaba que Dune había arruinado su vida y la de su padre. El mérito de cuyo trabajo se había atribuido. Amis quería acceder al puesto de director de los Kew Gardens, pero sabía que eso sería imposible con Dune vivo. Vale, a ver qué pasa si ponemos aquí. Nada, no tenemos nada. Vale. Vale. Tenemos que ir a por el perrete. A por el perro 3. Y transformarse en perro 3. Está chistoso. Vale, a ver, amiguito, ven para acá. ¿Qué haces? ¿Qué haces? This green grand mystic fellow seems rather suspicious, Holmes. What should we do next, Holmes? Come on, Toby. We have some work for you to do. Let us go to Kew Gardens. Vale, los Kew Gardens. Vamos para allá. Vale, desde aquí, desde el laboratorio, hay que rastrear el rastro. Vale. Que supongo que va a llevar a la ventilación. Sería lo más obvio, ¿no? Let us take Toby to the laboratory. He will pick up the scent of this mysterious substance. Search, Toby. Search. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí huele, por aquí huele. Por aquí, por aquí. A ver, corre, corre, ¿cuántas partidas? Mira el perrito, mira el perrito. Ay, que no puedo voltearlo. Mira, 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 mira. Ni mueve los ojos el güey. Vale, por aquí. Ay, es para afuera, mira. Me sigue el Watson, pero ¿y el Holmes? ¿Qué rollo? Congratulations, Toby. Now let us see what you have found. Un fresco. This is the bottle that was used in the laboratory. It was buried here. Ah, There is orugas. still some liquid remaining in the bottle, with gold flakes, a tiny caterpillar. Not surprising to see one in a garden, but at the bottom of a bottle. Muy bien hecho, perrito, muy bien hecho. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Efectivamente. Recoger a Toby completado, ¿vale? Tenemos que ir a hacer la solución química y... vale. Creo que después de esto... Vale, aquí tenemos al señor. El gran místico verde, todo un personaje, tiene un tatuaje chino en la palma de su mano izquierda, muestra una cicatriz muy peculiar causada al apretar demasiado fuerza una pipeta mientras se intenta llenar. Práctico la química, lo que requiere de una mente ordenada, no está tan desequilibrado como parece. Entre comillas, sí. Vale, ahora venimos acá. Nos llevamos el peor otra vez para casa y hacemos la solución química. Creo que después de hacer eso, completamos las últimas partes y creo que tenemos que resolver el caso porque ya no habría más. Let us determine just what we have found here. Let us pour liquid from the bottle into a test tube to Vale. perform an analysis. Vale, y lo llevamos aquí.
a colorless, water-based liquid. Quite a strong floral aroma. Holmes? What are you doing? It has a bitter taste. What if it's poisonous? Did you ever see poison stored in enormous jars like that? Anyway, there is a doctor nearby. So what do you think it is? It is some kind of organic compound. Let us vaporize the liquid and see what Está happens. orgánico. Tremendo la llama. Small colorless crystals. Colorless, tiny crystals that are soluble in water, with a floral smell and a bitter taste. Watson, could you pass me that small bottle, please? Of course. Here you are. Holmes, do you know what it is? Wagner's reagent. There was a label on the bottle that you passed to me. No, Holmes, I meant the bottle that we found. Let me add the reagent and see if there is any sediment, and then I shall tell you. I need to take a pipette. Red sediment, just as I suspected. This liquid is of organic origin. It contains some alkaloid. Most likely it is unstable, and that is why there is a quantity of gold dust to prevent contamination. ¿Pero qué es? This mixture is probably a fertilizer. Someone was carrying out unusual experiments in the garden's laboratory. Abono. Simplemente es abono, ¿eso es todo? No puede ser abono sin más. Vale. Preparar el experimento. Preparar las orugas y el alcaloide del laboratorio y realizar el experimento con las plantas letales. Vale. Vale, pues vamos a prepararlo. According to the deadly plants information, in order to perform our experiment, we will need fertilizer and food. Caterpillars should do nicely. Abono y comida. According to the Se requiere un objeto. my analysis, ¿Cuál objeto? Plantas letales. Vale, se tengo que preparar el reactivo, pero falta un objeto, ¿qué? according to the deadly plants, Ah, vale, de manera de... A ver. Aquí no hay nada, obviamente. No, no me dejaste las plantas, loco. ¿Por qué no la tienes en tu inventario? Mira, aquí tienes las orugas. Y aquí tienes las plantas. Pero supongo que hay que investigar aquí, ¿no? my archive. I Huh? can always consult with it if needed. Oh dear, Toby. I wasn't... According to the deadly plants information, in order to perform our experiment, Ah, abono. Vale, no tenemos abono. Tenemos orugas. Vale, ocupamos abono. No, me cago en todo. Vale, ponemos abono y no tenemos abono. Vale. ¿Dónde tienen aquí abono? Supongo que será aquí, ¿no? A ver si de aquí será abono. No. Aquí. ¿No?
Excuse me, but I have to tidy up this room. Quítate, loco, chato estorboso. Si no es aquí para conseguir el abono, entonces es en el divino gremio que había dicho que había abono. ¿Sí? Fertilizante, este es fertilizante, no sabe. Bueno, es lo mismo. Fertilizante bueno es la misma cosa. Pero aquí no hay abono. Buenas, buenas. Abono por aquí, abono por aquí. No parece, parece que sí tenemos que ir a los jardines aquellos a por el abono. Me había dicho que estaba justo a la izquierda, ¿no? Entrando a la izquierda. Vamos a ver aquí en el laboratorio si hay algo. Se requiere otro objeto. Aquí también tenemos otra cosa, pero no la he encontrado. Vale, parece que sí es aquí. Tenemos que ir ahí. Recogemos el abono y hacemos el experimento. Vale. Estaba aquí a la izquierda y esto no es. ¿Dónde se consigue el abono, tú? ¿Será aquí? This substance is an alkaloid, the same as in the bottle we found in the bushes at Kew Gardens. Perfect, Watson. We can begin. Vale, será esto lo que tenemos que buscar, en serio. Me cago en todo. Me decía, se requiere un objeto. No se requiere ningún objeto, más bien. Ocupas agarrar el objeto después. No requieres uno como tal. I imagine that one of these plants would be capable of releasing a toxic vapor. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Vale, yo pienso que está aquí, pero mira qué plantas tan bonitas. O sea, a mí me llama la atención, ¿saben? Así raras, así extrañas. Me llama la atención. A carnivorous. Una planta carnívora. A prickly plant.
Una planta espinosa. ¿Eh? This is a strange and unusual plant. ¿Y ahora qué? No me deja hacer nada, o sea, lo único que puedo hacer es moverlo como loco. Y si le pico las teclas no me deja hacer nada. ¿Eh? ¿Qué hay que hacer o qué rollo? Me cago en todo. My word! It shot a spike at me after I stabbed it with a pin. I imagined that its reaction would be ferocious if I increased the strength of my attack. My... Se oculta. It appears to have fallen inactive after being disturbed. No reaction. No react. No reaction. Ah, tremendo. I find the behavior of predators utterly fascinating. Hoy se lo comió. Ay, se lo voy a comer. A la bestia. This plant seems to have had no reaction from the caterpillars. A ver qué pasa si yo cambio esta aquí. Y le pongo la oruga. This plant seems to have had no reaction. Ah, vale. Vale, se vuelve a ocultar. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Este como que se... This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. Ok. It appears to open after being soaked with alkaloid. Ya. Ahí estamos. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. Vale, entonces hacemos esto así, le sacamos el líquido. Se abre. Le ponemos la oruga. Y It sacamos. closed again. I believe I wonder what secret... Vale, esta... A ver, cámbiala para acá. Le pone esta así. Le pones la oruga. It appears to open after... This plant seems to have... It closed again. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we... Pero ya está abierta, loco. Ah, supongo que hay que echarle más, ¿no? A ver. It appears to open after... No reaction. No reacciona. La chinga.
This plant seems to... Entonces, ¿ahora qué? Ahí está. Toxic gas with spores. Extraordinary. Sabía que iba a ser algo así. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Vale, tenemos que ir a hacer más preguntas. Me cago en todo. Falta de experiencia de Albert. Albert no es muy buen botánico, es dudoso que pudiera aprender el mecanismo de expresión de esporas letales de plantas. Albert sabía cómo estimular las plantas letales. Vale, supongamos que es este de aquí. A ver, este de aquí. Nada. De momento dejamos esto ahí. Vale, ese ahí coincide y ya. Y este también coincide para acá. Vale. Tenemos aquí. Falta de experiencia de White, de información de White. La señorita White sabía cómo estimular las plantas. El divino gremio dejó las plantas de la Kew Gardens para matar a Montega Dune en otro momento. Alguien robó las plantas letales antes de que el divino gremio pudiera hacerlo. Vale, Wade mató a Dune. Vale, ese es lo que pasa ahí. No tiene consistencia. Sí, ya no tiene ninguna consistencia, ¿no? Albert mató a Dune. Vale. Nos quedaría por hacer unas preguntitas. Vale, antes de hacer el experimento tenemos que hablar con todos. Sí, tenemos que hablar con los tres. Hablamos con los tres, hacemos el experimento y una vez hecho eso, únicamente el caso estaría resuelto. Mira, ya aparece todo lo que tenemos y lo que hemos hecho, ¿verdad? Está chistoso. A ver usted primero. Dígame, señor. Día del deceso. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Vale, ese señor tiene algo raro que huele ahí. Huele raro. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious. Well, I was working in the seed house, taking care of something, or Lear Pontus, or... No, wait. Ah, these Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes. He came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock.
Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh, my God. Thank you, young man. We shall see you again soon. Vale. Y por último hablamos con la señorita. Tiene sentido porque básicamente desde aquí se puede ver eso. Y aquí está su despacho. Pero en verdad puede ser una buena coartada. Pues señorita. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert and Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Thank you, miss. Uy. Vale. Everyone has gone, Holmes. The way is clear. Ah, mira. Vale. No, it wasn't like that. Ah, vale. Este es uno. Uno, dos, bloque. Vale, ahí va caminando, va por la puerta. Se chinga la puerta porque estaba cerrada. La abre y se cae. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Vale. The caterpillars could only fall from the ventilation duct. Our caterpillars are in place. I'll activate the ventilation system so that they fall down. Watson, stay here and observe. All right, Holmes. These windows were perfectly cleaned.
Vale, solamente me da esta cosa, pero no me deja interacción. Vale, primero que nada vamos a ir a por el de este. El pedo es que está súper mega lejos. Hay que dar mucha vuelta. Bueno, no está tan lejos, pero bueno. Ah, vale, es para seguir el rastro de la ventilación. ¿Vale? Before starting the engine, I need to enable... The power is on. The engine has started. Ah, vale. The ventilation system is working. Ya está. Ahora podemos ir de aquí hasta allá para ver qué rollo. Y vemos cómo caen las orugas. Si es que caen o no. Veamos. ¿Y ahora? Now we need to see if we can activate the fans from Mr. Hamish's and... Ah, vale, de los despachos del señor Avis y el... Vale, vale. Tengo que dar toda la vuelta, me cago en todo otra vez. Ya no están, Ah, vale, se han ido, supongo, ¿no? Pues bueno, gente, espero les haya gustado el videito. Si es así, denle like, suscríbanse para más, compartan, que es lo más importante. Y recuerden, amigos, que todos estos videos están sacados de mi canal de Twitch. El canal está abajo en la descripción de cada video. Efectivamente ya no hay nadie, se han ido todos. Y nos vemos en el siguiente video. Vamos a dejar de momento por aquí. Aquí exactamente lo voy a dejar en este punto, para activar los ventiladores y ver si quién de los dos fue el que hizo la munición, ¿sabes? Supongo que es este de aquí, porque este tiene We literalmente can see the interior of the vista colonial directa collection hacia room adentro. from this window. Y ahí lo puede ver. Y esto se puede activar desde aquí, según... a ver, déjame ver. Desde aquí. Desde aquí se pone que se puede activar. Así que, gente, vamos a dejarlo aquí. Y nos vemos en la siguiente con más de Sherlock Holmes. Y que ya este caso y el último caso. Y sería ya el último para finalizar esta serie. Y son casos bastante interesantes, ¿sabes? O sea, vas ahí investigando, echando pistas, hablando con la gente, haciendo experimentos. Está bonito, está bueno para pasar el tiempo, ¿sabes? El juego, está bien. Adiós.